En su primer día de regreso a la Casa Blanca, Donald Trump rompió con el acuerdo global impulsado por la OCDE para aplicar un impuesto mínimo de 15% a las grandes empresas. La instrucción de Trump fue clara: Estados Unidos no aplicará este pacto fiscal. El acuerdo firmado por más de 140 países en 2020 busca evitar que las grandes compañías evadan impuestos trasladando sus ganancias a paraísos fiscales. Aunque en Estados Unidos la tasa es de 21%, muchas empresas logran reducir drásticamente lo que realmente pagan. El documento firmado por Trump ordenó la revisión de las leyes fiscales de otros países que, según él, afectan de forma desproporcionada a las empresas estadounidenses. Desde ahí andamos con tensiones, jaloneos, represalias económicas. Lo sabemos y lo vivimos. Otro organismo con el que Trump pintó su raya, además de la OEA, fue con la UNESCO. Ordenó que Estados Unidos volviera a salirse del organismo, apenas 2 años después de haberse reincorporado. La salida entrará en vigor a finales del 2026, o sea, en 1 año y medio. Washington argumenta que la agencia promueve causas ideológicas que no coinciden con sus prioridades. También señala una supuesta retórica anti-Israel como parte del motivo para romper con la organización. Desde París, la UNESCO lamentó la decisión, pero aseguró que ya estaba preparada y que eso era algo que se veía venir. El 8%, por cierto, del presupuesto de la UNESCO lo pone Estados Unidos. En 2023, la administración de Joe Biden tomó la decisión de reincorporarse a la UNESCO y empezó a saldar más de $600 millones en cuotas pendientes. La justificación fue que la ausencia de Estados Unidos había abierto espacio a potencias rivales, especialmente a China. Con sede en París, con 194 países integrantes, la UNESCO es ampliamente reconocida por su labor en la protección del patrimonio cultural. Desde los años 70 ha nombrado a más de 1.200 sitios como Patrimonio de la Humanidad, entre ellos las ruinas de Palmira en Siria, el tesoro de Petra en Jordania y varios parques nacionales estadounidenses. También resguarda expresiones culturales intangibles como la baguette francesa o la ópera italiana. Bueno, qué mejor en verdad, además con enorme gusto lo hacemos, tener la oportunidad de hablar con Toño Lascano, biólogo e integrante del Consejo Nacional de Investigadores de la Universidad Nacional Autónoma de México. Toño, con enorme gusto te saludo, gracias por tu tiempo, ¿cómo has estado? Buenas noches. Muchas gracias, querido Javier. Buenas noches, a tus órdenes. A ver, ¿qué significa que Estados Unidos salga en 1 año y medio de la UNESCO? ¿Qué significa para la UNESCO? ¿Y qué significa en cuanto al valor mismo de la UNESCO que un integrante tan poderoso como Estados Unidos se haga a un lado? ¿Qué es lo que queda de la UNESCO? A ver, ¿cómo ves las cosas, Toño? Bueno, primero que nada, yo creo que habría que decir que estamos viendo, no soy desde luego el primero que lo dice, ni soy el experto adecuado para comentarlo, pero estamos viendo el debilitamiento de una serie de organismos internacionales Sí. que se fueron creando durante o a finales de la Segunda Guerra Mundial para intentar afianzar la paz mediante la cultura, la ciencia, la diplomacia, la salud, etcétera. En ese sentido, basta recordar, por ejemplo, cómo muchos comentaristas políticos hacen notar que la invasión de Ucrania por parte de Rusia o el desastre de Gaza son un ejemplo de la incapacidad de las Naciones Unidas mismas para poder intervenir adecuadamente en la solución pacífica de estos conflictos. En ese contexto, habría que ver no solo la salida de nueva cuenta de la UNESCO, sino también otra que va a ocurrir a principios del próximo año, que es el abandono por parte de Estados Unidos de la Organización Mundial de la Salud, que va a traer una serie de problemas pavorosos, dado el papel extraordinario que los Estados Unidos han jugado, por ejemplo, en ayuda para las personas infectadas con el virus de la inmunodeficiencia humana, para la investigación en enfermedades contagiosas, para el apoyo a regiones que tienen sistemas de salud muy debilitados. Y en el caso de la UNESCO, yo creo que también nos debe preocupar enormemente, porque el principio básico de la UNESCO es que la ciencia, la cultura, las artes son un elemento esencial para garantizar la paz entre los distintos pueblos. Hay mucha gente que no lo sabe, pero en realidad la UNESCO fue fundada en 1942, cuando todavía en plena guerra mundial los países se dieron cuenta de la importancia
importancia que tenían los intercambios culturales para garantizar una paz estable en diferentes regiones. Ahora, tú hiciste un excelente resumen de algunas de las actividades que la UNESCO ha realizado. Desde luego, la protección de sitios en riesgo, la declaración de distintas ciudades, países, sucesos culturales, entidades como las lenguas, la música, la comida, los bailes, regiones, como parte del patrimonio universal. Y son realmente eso, son patrimonio de toda la humanidad. Porque cuando tú llegas a las pirámides de Chichén Itzá o ves, por ejemplo, el Partenón, piensas inevitablemente en la extraordinaria fuerza creadora que tenemos los humanos y cómo en distintas condiciones hemos sido capaces de crear como humanos, hombres y mujeres, una diversidad de manifestaciones culturales que te dejan asombrado. Yo, en el caso particular de la UNESCO, créeme que lo resiento mucho porque hace simplemente unos meses la organización, la UNESCO, reconstruyó más de 200 escuelas para niños y adolescentes en el Líbano, escuelas cuya reconstrucción significa el mantener abierta la oportunidad para que jóvenes, para que niños puedan hacer una vida normal educándose, aprendiendo lo último que está pasando en ciencia, en lengua, en cultura, en geografía, en literatura, en historia, etcétera. Pero además, y esto lo quiero subrayar, cuando se fundó la UNESCO, el primer director fue Julian Huxley, el segundo fue, por cierto, don Jaime Torres Bodet, el escritor mexicano. Y cuando se funda la UNESCO, queda en manos de gente muy sensible al desarrollo científico y la promoción de intercambios culturales por parte de la UNESCO como un órgano de las Naciones Unidas ha sido extraordinaria. Es una promoción que va desde, por ejemplo, los premios Kalinga, que son premios a la divulgación de la ciencia, y hay que decir que en México al menos tres, puedo estar equivocado, pero al menos tres científicos, tres académicos de nuestro país lo han recibido, que fueron Luis Estrada, un físico extraordinario que fundó la revista Naturaleza, Julieta Fierro, que todos conocemos, una astrónoma que ha hecho una labor enorme en la divulgación, y Ana María Chet, una investigadora del Instituto de Física. Estas premiaciones en realidad son estímulos enormes, enormes para hombres y mujeres de distintos países y para sus comunidades. Yo creo que todos nos tenemos que sentir en México orgullosos de que tengamos gente que, haciendo divulgación de la ciencia, lo que está haciendo es poner el conocimiento de la física, de las matemáticas, de la biología, de la medicina en manos de todo, haciendo de la cultura científica un patrimonio común, haciendo lo que en realidad es la democratización del conocimiento científico. Pero además, por ejemplo, la UNESCO ha promovido esfuerzos para ver los intercambios académicos, en el caso específico de la ciencia, ha apoyado enormemente apoyos para el Centro de Física Teórica en Trieste, para el Centro de Estudios de Genómica también en Trieste, y yo he estado en el Centro de Física Teórica varias veces porque organizaban unas reuniones espléndidas sobre origen de la vida, origen y evolución temprana de la vida, y te conmovía mucho ver, por ejemplo, a muchachas, a muchachos muy talentosos que venían del sureste asiático, que venían del África subsahariana. Recuerdo uno de ellos que me comentaba que le apretaban en el caso específico de Harvard, y eso es algo que muchos no toman en cuenta. No solamente estamos hablando de la universidad más rica, no solo económicamente, sino también en patrimonio cultural de todo el mundo, sino que una universidad que es parte de una red que incluye el MIT, a la Universidad del Boston, al Boston College, Sí, claro. y hay maravillosas en las que un estudiante, una alumna que llegue a Harvard, automáticamente es también estudiante del MIT, puede tomar cursos en otras universidades locales.
Estas actitudes antiintelectuales son muy preocupantes. Son muy preocupantes y hay que recordar que hay distintas maneras de atacar la cultura, ya sea con vándalos como los que hace unos días rompieron los vidrios y saquearon la biblioteca Julio Torri en el campus de la UNAM, o bien intentando crear obstáculos fiscales para que una universidad en Estados Unidos se pueda desarrollar, o bien como en Nicaragua, por ejemplo, con, iba a decir el presidente, pero da lo mismo que diga presidente o dictador en Nicaragua, que suprimió la Academia de Ciencias de Nicaragua y un herbario que era un patrimonio no de la Academia, no de Nicaragua, sino de todo el mundo, un herbario extraordinario, fue expropiado por el presidente Ortega. Entonces, lo que yo creo que estamos viendo es una tendencia muy preocupante a nivel internacional, en donde la ciencia y la cultura son vistas como enemigas de los poderosos. Y ocurre que esos poderosos tienen una actitud populista, sea de izquierda o sea de derecha. A ver, cierro con lo que ya medio mencionaste, que es el comunicado, el desplegado que tuve oportunidad de leer y que está muy difundido de sector, un sector de la comunidad universitaria respecto a lo que sucedió el domingo, ¿no? Una reflexión sobre eso, porque hay gente que está firmando ese desplegado, tú entre otros, pero me refiero mucha gente con un gran reconocimiento de carácter intelectual, social, político, ¿no? También. Bueno, gracias por mencionar eso. Mira, el domingo pasado hubo una marcha contra la gentrificación. Debería yo tomar clases de pronunciación para poderlos decir adecuadamente, Me pasa que es un seguido. problema. Es un problema económico, social, al que hay que darle una solución. Yo creo que mejorando la situación de toda la ciudad, no solamente de algunos barrios, como las autoridades lo han querido hacer ver. Pero desafortunadamente al final de esa manifestación, un grupo de jóvenes, muchos enmascarados, decidieron cruzarse sobre insurgentes al MUAC, al Museo Universitario de Arte Contemporáneo, que es una joya arquitectónica excepcional, que es parte del patrimonio de la UNAM y por lo tanto parte del patrimonio público de toda la nación. Rompieron vidrios, lastimaron el museo, saquearon la librería Julio Torri, quemaron libros, lo cual inmediatamente te trae a la mente Sí. las escenas de los nazis quemando volúmenes en Berlín o en otras ciudades. Y yo creo que algo que es muy preocupante es que nos estamos acostumbrando, y para mí eso es lo terrible, a la idea de que en manifestaciones completamente pacíficas, como la de las mujeres el 8 de marzo, como la primera y la segunda marcha contra la gentrificación, en otras manifestaciones llegan grupos de vándalos radicales que dañan los bienes públicos y privados, e incluso hay gente que sale lastimada. Ayer escuché, perdón, las declaraciones de la jefa de gobierno, de la señora Brugada, escuché las declaraciones del secretario de gobierno, el señor Cravioto, y déjenme enmendarles la plana porque evidentemente no saben de lo que están hablando. Ellos dicen que la policía no pudo entrar a defender el patrimonio universitario porque era violar la autonomía, pero en primer lugar estos mismos jóvenes habían destrozado la estación del Metrobús del Centro Cultural, el que va por Insurgentes. Que yo sepa, el Metrobús no es parte de la autonomía universitaria, aunque muchos universitarios lo utilicemos. Y en segundo lugar, el pretexto de que no quisieron intervenir por no violentar la autonomía universitaria es contradecido por la legislación. Hoy escuché a varios especialistas en derecho que decían que al contrario, el no haber intervenido para evitar un delito los hace a ellos responsables, a la señora Brugada y al señor Cravioto, que por cierto es abogado, a diferencia mía, y que por lo tanto debería conocer bien las leyes, los hace responsables de los daños causados.